Esta es la segunda clase del seminario que estamos organizando como parte de la OASIS aquí en el departamento de Cardenal. De manera muy general, el objetivo para los colegas pasantes que nos acompañan es que pues, ustedes tengan las herramientas estadísticas y metodológicas, más importante eso que a veces que lo estadístico, para desarrollar proyectos de investigación clínica, ¿no? Entonces, pues aquí el objetivo es que ustedes puedan implementar todas estas técnicas en desarrollar diversos protocolos de investigación, ¿va? Entonces, de manera muy general, vamos a tocar en la primera sesión, el primer bloque de este seminario, conceptos de metodología. Después nos pasamos de relleno al módulo de estadística, principalmente estadística descriptiva, y ya después el módulo de estadística diferencial, ¿va? Entonces, para esta sesión estamos contemplando que pues, ustedes puedan identificar cuáles son los criterios para poder realizar diversos tipos de diseños en investigación basados en una pregunta de investigación clínica, ¿va? Entonces, muchas veces cuando pues, nos enfrentamos a protocolos de investigación pensamos, bueno, todas las ideas tienen que gestarse desde cero, ¿no? Y de ahí juntar datos, hacer un diseño, juntar datos y ejecutarlo, ¿no? Pero vamos a ver que, pues, de seguro ya han tenido experiencia allá arriba, pues muchas veces se tiene una base de datos y de ahí se quiere diseñar un protocolo, ¿no? O diseñar un manuscrito. Entonces, la idea es que también podamos ver esos casos en los que, pues aparte de tener pues, ya información recolectada, pues podamos adaptarlos a alguno de los siguientes diseños que vamos a ver más adelante. Entonces, de manera muy general, vamos a ver los principales tipos de diseños de investigación que se realizan en investigación clínica y pues hay muchas variantes, pero finalmente estos son los clásicos que habitualmente se utilizan en nuestro medio. Los estudios descriptivos, los estudios analíticos, estudios experimentales, que eso es igual un tema muy extenso de estudio que vamos a tocar solo introducción y temas selectos. Y pues lo más importante que yo creo que se tiene que quedar de esta sesión, pues cuáles son como los tips o los resúmenes que yo les doy para que puedan implementar su pregunta. Entonces regresamos un poco a la clase que vimos la semana pasada, ¿no? Bueno, ya tengo mi pregunta de investigación clínica, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, de manera muy general, la pregunta de investigación clínica es la base para que yo pueda conducir pues, un objetivo primario y un objetivo secundario en un proyecto, ¿va? Si no tengo una pregunta bien definida, mis objetivos primarios y secundarios van a estar tambaleando. Después, cuando ya tengo mi pregunta y mis objetivos, lo ideal es que yo lo pueda adaptar a un diseño de investigación apropiado, ¿va? Y ya de ahí, pues pasar al tema que nos incumbe en este seminario, que es cómo yo voy a analizar esa información. Desde cómo yo planeo analizarlo, cómo yo planeo juntar mis datos, cómo pienso ejecutar ese análisis estadístico con los datos ya juntados, y finalmente cómo yo puedo dar resultados e interpretación a esos datos que ya junté. Y algo que a veces perseguimos, pero no vemos todo el background que hay detrás, pues es la publicación, ¿no? Pero la publicación es la punta del iceberg, o sea, la publicación es todo lo que está hasta arriba de un proceso que conlleva todos estos pasos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el peldaño que va arriba de la pregunta de investigación y los objetivos que vimos la semana pasada. Entonces, ¿por qué elegir un diseño dentro de mi pregunta de investigación? O sea, ¿por qué ponerse detalladamente a ver cómo voy a responder mi pregunta que me estoy haciendo? Pues la primera y más importante, creo yo, en nuestro medio clínico, pues nos ahorramos muchos recursos humanos y materiales, ¿no? Creo que pues no está de más decir que en nuestro contexto, en México, pues los recursos son limitados y más cuando el tiempo, pues a veces lo tenemos que dividir en mil y una actividades, ¿no? Entonces, esta creo que es como una de las principales razones, ¿no? Aparte de, pues que si lo planeamos diseñar desde cero, un proyecto, pues podamos prever ciertas situaciones logísticas que muchas veces, insisto, en nuestro contexto, pues hay que lamentablemente escatimar, ¿no? Entonces, la cuestión logística también es una cuestión muy importante cuando se diseña un proyecto desde cero, pero también cuando ya se puede hacer un proyecto y vemos que es factible, interesante, novedoso, pues ver cómo ya después vamos a analizar esa información, ¿no?
El análisis estadístico finalmente es acoplado al objetivo que yo estoy buscando. Entonces, esta parte sí es importante planearla desde un principio para que entonces esperemos resultados válidos y que puedan responder mi pregunta. Y pues lo que siempre les digo cuando suben allá a la oficina, ¿no? Que el proyecto no nada más se quede en eso, ¿no? O sea, que pueda dar pie a otros proyectos de investigación que puedan desarrollar en el futuro. Entonces, de manera muy general, estamos nosotros situándonos dentro del contexto de la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, en la clase pasada vimos un poco el concepto y en esta diapositiva solo quiero retomar, de acuerdo a la definición de Sackett, pues que finalmente el quehacer del investigador, y particularmente dentro de la investigación clínica, es poder generar evidencia de calidad que pueda ser aplicable a los otros rubros, ¿no? Entonces, para lograr esto, debemos juntar la mejor información posible, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto, pero sobre todo, poder clasificarlo, ¿va? Entonces, esto está en función a el nivel de evidencia que me pueda ofrecer un proyecto o un artículo o un producto de investigación dentro de mi pregunta. Entonces, vamos a centrarnos en esta figura como nuestra base para partir en las siguientes diapositivas. Esta figura me gusta mucho porque, a pesar de que ordena por una jerarquía de evidencia a los principales tipos de diseños de investigación, pues es finalmente la forma en la que tradicionalmente se dice que se tiene que priorizar los diseños, ¿no? No quiere decir que algunos diseños sean mejores que otros, sino que estos diseños ofrecen hasta cierto punto mejor evidencia que los que están más hacia la izquierda, ¿no? Tenemos del lado derecho de ustedes los diseños experimentales, ¿no? Que son los ensayos clínicos aleatorizados, bueno, hay muchas variedades, pero finalmente son los que se pueden considerar, entre comillas, como el estándar de oro para probar causalidad dentro de investigación clínica, ¿no? Y dentro del rubro de los estudios observacionales están los estudios que vamos a partir de que me ofrecen mayor calidad y mejor nivel de evidencia, los estudios de corte, casos y controles, estudios transversales, estudios ecológicos y estudios descriptivos, ¿no? Que ahí entrarían los rubros de, por ejemplo, reporte de casos, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan con esta imagen es que mientras más transicionemos en este tipo de estudios observacionales, experimentales en estos niveles, más fuerza de evidencia nos va a ofrecer dentro de la investigación clínica. Entonces, uno de los primeros bullet points que quiero que se lleven de esta clase es que al momento de que ustedes se pongan a aterrizar su proyecto, su idea a un diseño, elijan siempre o prioricen siempre aquel que les ofrezca la mayor fuerza de evidencia, ¿va? Vamos a ver más adelante ciertos casos y ciertos tips que les doy para que ustedes puedan decidir y puedan ver si yo quiero hacer un estudio de un área en específico, cuál es el diseño más apropiado para ese estudio, ¿va? Y eso lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, de manera muy general, en investigación clínica dividimos a los estudios en dos rubros. Diseños experimentales, que son los ensayos clínicos e intervenciones comunitarias. Hay muchas más variedades de esto, pero esto es a grosso modo cómo se pueden clasificar. Y aquellos que son diseños observacionales, ¿no? En la cual yo como investigador o yo como sujeto que estoy evaluando el fenómeno solamente me voy a limitar a observar, ¿va? No voy a modificar nada de la conducta que está sucediendo dentro del fenómeno. Aquí sí yo voy a asignar una intervención o voy a manipular ciertas variables para que pueda establecer un desenlace que yo espero, ¿va? Entonces, los estudios observacionales básicamente se busca describir y asociar, ¿va? Dentro de un fenómeno que ya está establecido en la naturaleza. Entonces, de manera muy general, y este es igual otro de los bullet points que quiero que se lleven de esta clase, es que hay una forma muy sencilla de categorizar mi decisión de qué diseño voy a elegir, ¿no? Entonces, este artículo es un artículo clásico de una serie de Lancet que se publicó hace ya algunos ayeres, pero sigue siendo muy válido para muchos de los diseños de investigación que hacemos hoy en día. Entonces, el algoritmo me dice, bueno, este es el algoritmo completo, se los desgloso más adelante, un pasito para que lo podamos ver más a detalle, pero el algoritmo me dice, yo como investigador estoy asignando la exposición o intervención o dentro de mi pregunta pico el elemento de la I. Si la respuesta es sí, entonces estoy haciendo un estudio experimental, ¿va? Y si dentro de ese estudio experimental yo estoy asignando esa intervención de manera aleatoria, es decir,
yo por un método voy a no influir directamente en qué sujeto se le asigna esa intervención, entonces yo estoy haciendo un ensayo aleatorizado y controlado. Y si no estoy aleatorizando esa intervención por algún método que yo elija, entonces es un ensayo no aleatorizado, y hay algunos que se pueden clasificar como cuasi experimentales, en la cual yo tengo un brazo de una intervención, pero que yo voy a seguir en el tiempo y que no necesariamente va a tener un grupo control, ¿va? Entonces, esta es una forma muy rudimentaria, muy básica de dividir a los estudios experimentales. Mientras que, ¿qué pasa si yo tengo un estudio observacional en el cual yo no asigné la exposición? De ahí yo tengo que partir a mi siguiente pregunta. ¿Tengo un grupo control o no tengo un grupo control? Si yo tengo un grupo control, en automático es un estudio analítico, ¿va? Se dice que es analítico porque yo voy a hacer una comparación, un contraste, una potencial asociación de mi intervención o exposición en un desenlace. Y si yo no tengo un grupo de comparación, vamos a pensar que yo solo quiero describir mi fenómeno dentro de una patología. Entonces es un estudio meramente descriptivo. Y dentro de esos estudios descriptivos, dentro de esta misma bracito de comparación, esto es lo mismo que la diapositiva previa, nada más quiero desglosar este detalle. Los estudios analíticos pueden ser a grosso modo catalogados como casos y controles y de cortes. Y de los estudios descriptivos, los que se mencionan que son descriptivos por excelencia son los ecológicos, las series de casos y las encuestas transversales, ¿no? Los estudios para estimar prevalencia. Pero ojo, hay algunos autores que establecen que estos mismos estudios, por ejemplo estos de prevalencia, yo puedo transformarlos en estudios analíticos. Vamos a ver al rato por qué. Porque finalmente aquí yo estoy estimando gente que tiene una condición de estudio. Vamos a pensar que yo quiero estimar prevalencia de diabetes, ¿no? El 30% de mi población tuvo diabetes. Por consecuencia, el 70% no tuvo diabetes. Y en ese momento yo ya puedo categorizar a alguien que no tiene mi enfermedad. Por ende, puedo decir que tengo un grupo control. Entonces, en esos casos, yo puedo pasar de tener nada más una estimación de prevalencia a un estudio analítico. Esto para que vean un poco la flexibilidad que puede tener este tipo de estudios. Pero los que sí son meramente descriptivos son estos dos, los ecológicos y la serie de casos. Entonces, el objetivo de esta sesión es que veamos brevemente cuál es el objetivo que se busca con cada uno de estos estudios, sus ventajas, sus limitantes y en qué contextos ustedes los pueden hacer, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los estudios descriptivos, ¿no? Que a grosso modo se pueden también catalogar por el enfoque que yo estoy abordando. Si yo estoy abordando un enfoque poblacional, por ejemplo, estudiar municipios, estados, países, comunidades de hospitales, o que los datos estén conglomerados o agrupados, entonces es un estudio ecológico, ¿no? Que me va a permitir estudiar meramente correlaciones. Y si el enfoque es a nivel individual, o es decir, que la medición se hace individuo por individuo, ¿no? Si yo evalúo, por ejemplo, aquí a todos los que están en esta sesión, pues entonces ese es un enfoque individual. Puede ser un reporte de casos, una serie de casos cuando ya tengo más de un paciente, ¿no? Dentro de la misma espectro de la enfermedad, un estudio transversal o de vigilancia epidemiológica, que probablemente estos no necesariamente se hagan tanto a un nivel de investigación clínica, ¿no? Pero son interesantes que lo sepan. Entonces vamos a empezar con, nada más como para recordar, que vamos a ver más adelante, los estudios analíticos pues son casos y controles y cortes. Y las cortes pueden ser catalogadas como retrospectivas, prospectivas y ambispectivas. Lo vamos a ver más adelante, pero en la primera sesión de esta clase vamos a ver los estudios observacionales y ya después los de intervención. Entonces vamos a ver a grosso modo un resumen de los estudios observacionales para que entendamos en qué casos se pueden aplicar. Vamos a empezar con el estudio ecológico. A mi consideración, estos son los estudios más sencillos de hacer, más factibles en el sentido de que la información es rápida de conseguir y a mí me gustan mucho porque te permiten generar muchas hipótesis. Entonces, un estudio ecológico lo que busca es hacer una correlación a nivel individual, ¿va? Ver cómo una exposición afecta un desenlace dentro de una población o una comunidad ya delimitada, ¿no? Entonces, estos estudios evalúan de manera frecuente una enfermedad a nivel poblacional.
poblacional, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel de países, a nivel de hospitales. Finalmente, la unidad de estudio es un conglomerado de sujetos, ¿ok? Entonces, los grupos de estudio suelen identificarse por un lugar, tiempo o una combinación de ambos. Imagínense que yo quiero hacer una evaluación de los municipios a lo largo del tiempo, o una evaluación de los hospitales a lo largo del tiempo. O dentro del hospital, quiero ver cómo se comportó una unidad, vamos a pensar la unidad de cardioneumo, ¿no? En los últimos 10 años en la atención de los pacientes que llegan por, no sé, por TEP, ¿no? Eso en automático ya es un estudio ecológico. ¿Por qué? Porque la unidad de estudio es un conglomerado de una población. Entonces, aquí lo que buscamos es hacer correlaciones que den a hipótesis de investigación. Este es un ejemplo clásico que se muestra normalmente en epidemiología clínica, donde vemos cómo se estudiaron diversas ciudades en la venta de cigarrillos per cápita en el año 1960 y se vio que esto se correlacionó con la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria. Y como pueden ver, hay una correlación positiva, ¿no? Esto ya es, pues, hasta cierto punto muy burdo, ¿no? De decir que el tabaco se correlaciona con la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Pero da pie a que ustedes puedan ver si un fenómeno en la naturaleza o en un fenómeno ecológico se correlaciona con alguna enfermedad de estudio, ¿no? De manera muy general, las ventajas de tener este tipo de estudios es que son estudios muy fáciles de conseguir la información, porque ya está. O sea, si ustedes se van ahorita a registro de, por ejemplo, el INEGI de mortalidad, o al registro de la Dirección General de Epidemiología de cuántas enfermedades se han registrado en los últimos, no sé, 15, 10 años, la información ya está, la pueden descargar, la mayoría de estos datos son de libre acceso. Y eso es útil porque normalmente esos estudios te permiten generar hipótesis para estudios que se puedan desarrollar en un aspecto clínico, un aspecto ya con mediciones a nivel individual. Son rápidos y baratos y normalmente me ayudan a generar hipótesis en lo futuro. El principal problema es, y bueno, es más bien una limitante, ¿no? No se puede establecer una causalidad de hechos, ¿va? A pesar de que generan hipótesis, ¿no? Como es una exposición a nivel poblacional, hay muchos confusores, ¿no? Hay muchos potenciales confusores que pueden llevar a la misma enfermedad y por lo tanto esos confusores son difíciles de controlar y eso es lo que se conoce como la falacia ecológica, ¿no? Hacer conclusiones a nivel individual de estudios ecológicos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos correlacionar la venta de refrescos que hay en, por ejemplo, México con la muerte cardiovascular, pues probablemente encontremos una correlación positiva, ¿no? Pero de ahí a que el refresco sea el principal causante de la enfermedad cardiovascular, hay una serie muy larga de confusores que no se suelen medir en este tipo de estudios, ¿no? Y como pueden ver, son estudios que se publican en revistas, pues, de buen prestigio, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio ecológico que evaluó el cambio de incidencia y prevalencia de enfermedad vascular cerebral en 193 países. Y son bases de datos que están libremente o que son de libre acceso y que ustedes pueden empezar a analizar y que pueden empezar a jugar con ellas, ¿no? Y este es un ejemplo muy ilustrativo del por qué no hay que caer en la falacia ecológica de manera directa, ¿no? Este es un estudio muy bonito en el cual se evaluó que hay una correlación positiva entre la cantidad de chocolate que se consume en un país y los premios Nobel que hay por 100 habitantes. Entonces, como pueden ver, mientras más consumo de chocolate exista, la cantidad de premios Nobel en una población va a ser más alta, ¿no? ¿Ustedes qué pensarían si fueran tal vez un clínico que dijera, bueno, hay que empezar a consumir más chocolate para ganar Nobel, ¿no? ¿Eso es cierto? Pues no, ¿verdad? Si no, pues imagínense, ya estaríamos teniendo chocolates hasta en la comida y en el desayuno, ¿no? Entonces, esa es la falacia ecológica, en la cual yo puedo encontrar una correlación que no necesariamente implique causalidad. Entonces, este es un ejemplo muy ilustrativo de por qué la correlación no necesariamente implica causalidad, ¿no? O sea, que yo encuentre una línea que apunta hacia arriba o hacia abajo, no quiere decir que ese sea el fenómeno que esté causando ese desenlace. Pues aquí el gatito pues se acostó pues ahora sí que en donde cayó probablemente pues algún objeto pesado, ¿no? Bueno, pasemos ahora a estudios que probablemente se puedan realizar ya en un contexto
clínico hospitalario, ¿no? Empecemos con uno de los que probablemente más exposición hayan visto en etapas de pregrado, ¿no? Que son los reportes de casos. Los reportes de casos pueden llegar a ser reportes muy interesantes y muy informativos cuando la situación lo merita. Por ejemplo, este es el primer caso, imagínense, ni siquiera es una serie, es el primer caso del primer paciente con COVID-19 en Estados Unidos y se publicó pues en el New England, ¿no? Entonces, este es un estudio que evaluó la característica de un solo paciente en un solo centro y, como pueden ver, aportó mucha información en lo subsecuente, ¿no? Esta es una serie de casos me parece que fueron 5 pacientes que igual tuvieron COVID-19 en Europa y fueron los primeros, ¿no? Entonces, ¿qué patrón observan en estos dos artículos? O sea, ¿cuál es como la característica que ustedes notan, aparte de que fue COVID? En ese momento, cuando fue 2019, principios de 2020, ¿qué era el COVID o qué creían que era el COVID? Pues no se sabía, ¿no? O sea, decían, pues es que no sabíamos que era el COVID, solo sabíamos que había reportes de pacientes enfermos y no había nada de evidencia, ¿no? Entonces el patrón, como pueden ver, es muy evidente. O sea, el reporte y la serie de casos, la principal ventaja es que suelen describir enfermedades nuevas, ¿no? O sea, como el COVID-19 o variantes muy raras de enfermedades conocidas, ¿no? Complicaciones de un paciente que probablemente han visto en consulta unas 1000 veces, pero que se complicó con algo que probablemente no se haya reportado en la literatura, ¿no? Y usualmente llaman la atención de expertos y autoridades, ¿no? Por ejemplo, cuando fue ahorita, hace algunos meses, estos casos de meningitis por, me parece que al final fue un hongo, ¿no? Pero fue una meningitis aséptica. Funciones. Exacto, ¿no? De las punciones, ¿no? Entonces, así es como se puede llamar la atención de que pues, hay un brote de una enfermedad que pareciera común, pero con una variante rara. Entonces, la principal desventaja es que usualmente, y de hecho es uno de los motivos por los cuales se llegan a rechazar este tipo de artículos, se sobreexalta el nivel tal vez como de compromiso dentro de una hipótesis, ¿no? Es decir, no son útiles para establecer ni correlación ni mucho menos causalidad, solamente describir que hay un fenómeno raro dentro de la naturaleza. Usualmente estos estudios, para hacerlos más interesantes dentro de la literatura médica, se acompañan de una breve revisión sistemática del tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, doctor, usted me puede decir, allá en el servicio, ¿qué enfermedad, pues no sé, rara, que puede decir allá que haya visto en los últimos años? Por ejemplo, enfermedades venoclusivas es un padecimiento raro dentro de hipertensión pulmonar y no fácil de identificar. Exacto, ¿no? Que eso también lo hace relevante, ¿no? Entonces, eso usualmente se puede acompañar con una revisión del tema, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe de la enfermedad venoclusiva en hipertensión pulmonar, ¿no? Y eso es habitualmente algo interesante para las revistas, porque aparte del reporte de casos, se puede dar una revisión del tema. Entonces el lector lo que dice, pues este caso está interesante, vamos a ver un poquito por qué se pudo haber dado, ¿no? O sea, más bien, cuáles son los mecanismos detrás como de toda esa enfermedad, ¿no? Entonces es un tip que les doy en caso de que quieran publicar este tipo de estudios, ¿no? Vamos a pasar a otro tipo de estudios que usualmente también se hacen en investigación clínica, que son los estudios transversales. Habitualmente tenemos en la conceptualización de que los estudios transversales son encuestas, ¿no? O sea, de que yo voy a hacer una encuesta, voy a ir a pararme allá afuera en el servicio de cardioneo o de urgencias y yo voy a preguntarle a todo lo que pasa ahí enfrente ciertas características, ¿no? Lo que define al estudio transversal no es la técnica, es el tiempo, ¿ok? El tiempo en el cual se hace la medición. Entonces, lo que define a el estudio transversal es que tú estás evaluando tanto la intervención como la exposición en un solo periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al archivo clínico y juntan una serie de pacientes, 1000 pacientes, ¿no? De los últimos 5 años, ¿no? A pesar de que uno dice, bueno, lo estoy capturando en 5 años y estoy capturando cómo les fue en su última consulta, solo están haciendo una evaluación, que es la última consulta que tuvo ese paciente. Eso es lo que define al estudio transversal.
en qué punto del tiempo están haciendo esa evaluación. Entonces, como tal, no hay un periodo de seguimiento. Y los estudios transversales a mí me gustan porque son semillas que se pueden dejar para la posteridad. O sea, porque si tú estás haciendo una evaluación en el tiempo, tú la puedes continuar en el futuro, ¿no? O puedes contar información que pasó en el pasado. Vamos a ver más adelante qué caso se puede, ¿no? Particularmente son útiles para describir cómo se comportan las variables y la enfermedad de estudio, ¿va? Y usualmente se dice que evalúan una muestra representativa de la población, o sea, que tú con esa encuesta, o tú con ese estudio transversal, o tú con esa serie de 100 casos o 1000 casos que viste en los últimos 5 años en la consulta, tú estás haciendo una evaluación de cómo es que se puede comportar tu fenómeno de estudio en general en tu contexto de estudio, ¿no? Entonces, lo que habitualmente se dice es que este tipo de estudios son fotografías en el tiempo de un fenómeno a estudiar en la población, ¿no? Son fotografías, cómo se comporta mi población en un periodo que yo estoy evaluando. Entonces, la ventaja es que no necesariamente tienes que esperar a que se desarrolle el evento. Lo más probablemente es que ya esté. O sea, si yo quisiera evaluar la prevalencia o cómo están los pacientes en mi consulta y yo quiero buscar, por ejemplo, alguna complicación de la hipertensión pulmonar, no me tengo que esperar a que se desarrolle la hipertensión pulmonar, probablemente ya esté comportándose así en la población. Y por lo mismo son rápidos y relativamente económicos de hacer, ¿no? O sea, tú puedes ahorita ir al expediente, a juntarte los últimos datos de los 100 pacientes y ese ya es un estudio transversal. Y por lo mismo pueden efectuarse como un primer paso para un diseño de una corte o un ensayo clínico aleatorizado. Por lo mismo que digo, son semillas. O sea, si yo hago una evaluación, vamos a pensar hoy, de cómo están mis pacientes en los últimos 5 años y me espero otros 5 años y los evalúo para ver cómo se evolucionaron en el futuro, mi estudio transversal ya pasó a ser una corte, ¿no? Entonces, por eso son muy útiles cuando se implementan de manera adecuada. Entonces, si yo evalúo a alguien en este momento, es un estudio transversal. Y ya me spoilé un poco, pero si yo lo evalúo dentro de 5 años esa misma población, ya es un estudio de corte. La principal desventaja es que no hay una secuencia temporal, ¿verdad? O sea, aquí finalmente no puedo establecer si fue primero el huevo o la gallina, porque el fenómeno ya está presente en ese mismo tiempo. Por lo tanto, establecer causalidad es muy difícil en este tipo de estudios, ¿va? Por lo mismo también es impráctico para enfermedades que son de baja latencia o que se consideran raras. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una encuesta transversal o un estudio transversal de esta enfermedad que me dijo doctora, no sé si existan a lo mucho 10, 15 pacientes en todo el instituto, ¿no? Entonces se vuelve impráctico hacer un estudio transversal de este tipo de enfermedades, ¿no? No se puede establecer incidencia, solo se habla de prevalencia y no informan sobre pues, la historia natural de la enfermedad, es decir, no puedo establecer una causalidad de hechos. Y hay muchos sesgos que pues, lo vamos a ver en otra clase, que son el sesgo de la encuesta. Y como pueden ver, pues son estudios que aportan mucha información. Este es un estudio de seroprevalencia que se hizo en el año 2020, me parece, de cómo se comportó la seroprevalencia de COVID en el país, ¿no? Entonces, este es un estudio transversal de cómo se puede comportar un fenómeno en México. Bueno, pasemos ahora a uno de los estudios que está más underrated en mi opinión, ¿no? O sea, que son estudios que son muy interesantes cuando se entienden, pero que casi nadie los hace, que son los estudios casos y controles. Los estudios casos y controles, en general, pertenecen a la línea de estudios observacionales en la cual yo parto de mi enfermedad o del desenlace. O sea, yo parto de que ya las personas ya tengo identificado quién está enfermo, quién tuvo mi desenlace, quién ya tuvo en la pregunta pico, el componente de la O. Y de ahí yo busco parearlos con gente que no tiene el desenlace, que no tiene la O, o sea, que no tiene mi caso de estudio. Yo busco juntar controles que no tengan esa enfermedad que yo voy a evaluar. Entonces, lo que busco es hacer una comparación, ¿no?, entre aquel que tiene mi enfermedad y aquel que no tiene mi enfermedad. Y por lo mismo, yo puedo evaluar una exposición a un factor, por ejemplo, que pudiera estar causando mi enfermedad. Vamos a verlo más adelante. Lo que busco es partir del efecto a la causa, ¿va? O
sea, yo parto de la enfermedad, yo parto de que ya tengo a la enfermedad, voy a buscar las causantes de esa posible enfermedad. Y por lo mismo, la forma o lo que define al estudio casos y controles es el pareo, ¿ok? Y vamos a ver más adelante que hay muchos tipos de pareo. O sea, está el pareo metodológico, que ese es el que probablemente han escuchado en alguna clase de metodología, pero hay pareos con métodos estadísticos, que vamos a ver más adelante, que son opciones para cuando yo ya tengo un pool de pacientes en una base de datos y yo puedo buscar pareos dentro de esa misma base de datos, que son métodos interesantes para hacer este tipo de diseños. Entonces, de manera muy general, yo lo que tengo es mi enfermedad, ¿no? Vamos a pensar hipertensión pulmonar, ¿no? Y yo quiero ver si, por ejemplo, no sé, doctor, ahorita que esté en auge de la hipertensión pulmonar, ¿qué puede ser un factor de exposición? Como exposición, enfermedad de tejido conectivo, esclerosis, por ejemplo. Enfermedad de tejido conectivo, como esclerosis. Sí, ¿no? la esclerosis puede generar hipertensión pulmonar. Ok, entonces aquí ya tengo hipertensión pulmonar, ¿no? Y yo busco ver como exposición enfermedad por tejido conectivo. Entonces yo lo que buscaría hacer es hacer un pareo con gente que no tenga hipertensión pulmonar y evaluar dentro de esta gente que no tiene hipertensión pulmonar enfermedad por esclerosis sistémica, ¿no? Entonces es una forma muy útil de hacer una comparación basado en alguien que ya conozco con la enfermedad y ahora el reto es buscar a alguien que no tenga la enfermedad pero que tenga características similares. La dificultad y el por qué a veces no uno se avienta a hacer este tipo de estudios es hacer el pareo. Entonces, una perla que quiero que se lleve en esta clase es que lo que define al estudio casos y controles es el pareo. Y el pareo se puede hacer con métodos metodológicos o métodos estadísticos, ¿va? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de manera muy general, el caso es aquella persona que tiene el diagnóstico de la enfermedad y por lo mismo tiene que estar sujeto a un diagnóstico riguroso. O sea, que yo estoy seguro que esa persona tiene hipertensión pulmonar, ¿no? Lo ideal es que se haga una prueba diagnóstica para hacerlo, pero que yo ya tengo confirmado el diagnóstico en esa persona. Por lo mismo, los criterios son explícitos, o sea, no me baso de criterios epidemiológicos o de subrogados, o sea, yo hice dirigidamente un diagnóstico con cateterismo o con ultrasonido para saber que explícitamente esa persona tiene hipertensión pulmonar. Ahora, el reto es encontrar a un control, ¿no? Parearlo con alguien que no tenga la enfermedad. Lo ideal es que vengan del mismo pool de pacientes o de personas susceptibles a desarrollar la enfermedad, o sea, de una misma base poblacional. Y lo que habitualmente hacemos es agarrar gente dentro de un hospital o dentro de una comunidad o a veces hermanos que estén conviviendo con esa persona que no tengan la enfermedad. Y lo que habitualmente se hace, esto es en el pareo metodológico, vamos a ver más adelante que se puede hacer con pareos estadísticos. Y lo habitualmente es que se haga un pareo 1 a 1. Por cada persona que tenga hipertensión pulmonar, voy a tener una persona sin hipertensión pulmonar que tenga la misma exposición que yo busco evaluar, ¿va? Otra forma de hacerlo es que ya que diseñé una corte, pues yo ya en el seguimiento voy a ver quién ya tuvo la enfermedad, ¿no? O sea, ya de ahí parto de que ya tengo gente que desarrolló mi enfermedad en el seguimiento. El pareo se hace ahora con los controles que no desarrollaron la enfermedad. Entonces, hay muchas formas de hacer pareos logísticos, metodológicos, por ejemplo, llamar a vecinos, llamar a gente que convive con la persona dentro del mismo hospital, ¿no? Hay muchas formas de hacer este pareo, pero vamos a ver más adelante que hay una técnica que permite hacer un pareo dentro de un pool de pacientes que yo ya tengo en una base de datos. Entonces, de manera muy general, el pareo, y vuelvo un poco a esto porque eso es lo que le da la característica al estudio de casos y controles. El pareo es importante porque finalmente va a aumentar mi poder estadístico. Vamos a ver más adelante qué es el poder estadístico, pero es la capacidad de que si realmente la enfermedad por esclerosis sistémica, si realmente la enfermedad por esclerosis sistémica causa hipertensión pulmonar, que yo tenga un buen pareo me va a permitir ver si realmente el efecto está ahí presente, ¿va? Entonces, el poder estadístico es importante en este tipo de estudios porque si existe un fenómeno en la naturaleza que precede una enfermedad,
si yo hago un buen pareo, es más probable que yo lo pueda observar, ¿va? Entonces, lo ideal y lo mínimo que se recomienda es hacer un pareo 1-1. Pero, si se puede hacer un pareo 2-1, excelente. Un pareo 3-1, mejor. Hay estudios que hasta 4-1 lo han hecho. Entonces, el pareamiento es importante porque finalmente esto es lo que me da pauta a que yo pueda establecer una asociación de hechos. O sea, que realmente la esclerosis sistémica causa hipertensión pulmonar. Esto disminuye la confusión, o sea, que yo pueda realmente decir que esa enfermedad causa la hipertensión pulmonar. Lo que hay que vigilar es que no sobreparee de más, ¿va? Eso lo vamos a ver más adelante cómo lo podemos controlar. Y si yo hago un pareo metodológico, es decir, parear por edad, sexo, IMC dentro de una encuesta, lo que usualmente pasa es que tengo un sesgo de memoria. Los casos tienden a acordarse más de la exposición de los controles. Alguien que tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar probablemente se pregunte, bueno, ¿y qué habrá sido si fue porque consumí refrescos, si fue porque fumé, si fue porque hice mil cosas? Ah, es que me acuerdo que en algún momento me dijeron que tengo esclerosis sistémica, ¿no? Es más probable que alguien que vive con una enfermedad se acuerde más de las exposiciones que alguien que no tiene la enfermedad. Vamos a pensar, yo espero no tener hipertensión pulmonar. Probablemente yo nunca me haya hecho una prueba de escrutinio para detectarme la esclerosis y probablemente lo tenga, ¿no? Es el sesgo de memoria, ¿no? Para que quiero que entiendan el concepto. La principal ventaja es que aparte de que son eficientes y económicos y ya se tiene un pool de pacientes que tengo en una base de datos, pues es útil para probar enfermedades con periodos de latencia prolongados, por ejemplo, la hipertensión pulmonar o la esclerosis sistémica, ¿no? Y esto es ideal para estudiar enfermedades raras, como la que me acaba de mencionar la doctora. El problema, bueno, vamos a verlo más adelante, pero también pueden evaluar varios factores etiológicos de una enfermedad. O sea, aparte de la esclerosis sistémica, puedo controlar por tabaquismo, hipertensión sistémica, antecedente de infarto, etc., ¿no? La principal desventaja es que no se puede establecer una incidencia, ¿no? O sea, la incidencia es la principal métrica para establecer causalidad. Y la relación temporal puede ser poco clara, ¿no? O sea, no sé en qué momento haya desarrollado la esclerosis sistémica. No sé en qué punto haya desarrollado la hipertensión pulmonar. Solo sé que la tiene. Por lo tanto, no puedo establecer con mayor precisión cómo se da la dosis-relación de mi exposición y mi enfermedad. Y se presentan muchos sesgos, como el sesgo de memoria, que ya lo vimos, el sesgo de muestreo, por ejemplo, que dentro de mi hospital solo seleccione a pacientes con hipertensión pulmonar dentro de aquí del instituto, ¿no? Que probablemente no sean representativos de todo México. Y este es un ejemplo muy bonito, en el cual se hizo un estudio de casos y controles de el efecto que tienen las benzodiazepinas con el desarrollo, bueno, de la presencia de enfermedad por Alzheimer. Entonces aquí lo que se hizo fue agarrar a gente que tiene Alzheimer diagnosticada, se pareó con gente que no tiene Alzheimer y se vio el antecedente de uso de benzodiazepinas. Y lo que se observó es que la gente que tiene o que usó benzodiazepinas tiene más probabilidades de tener Alzheimer que la gente que no usó benzodiazepinas. ¿Puedo hacer un comentario de eso? Pues, bueno, me surgió de la causalidad, que hay personas que, o investigadores que a veces dicen que, por ejemplo, con un caso psicontroles, que es un estudio en la mayoría de los casos retrospectivo, no se puede inferir causalidad, ¿no? Porque por el diseño. Pero dice, no, solo con cortes o ensayos clínicos aleatorizados. Pero hay enfermedades que tienen un periodo de latencia muy largo. Entonces a veces lo hace muy difícil, por ejemplo, hacer una corte de seguimiento así, aparte que es carísimo, o hacer un ensayo clínico, ¿no? Entonces, a veces el diseño más adecuado es un caso de controles como en este ejemplo. Y eso no quiere decir que no se pueda inferir causalidad. Entonces, este es un bonito ejemplo porque que va en contra de esa creencia, porque la causalidad es un tema muy controversial que implica muchas cosas, ¿no? O sea, que se pueda reproducir con diferentes diseños de estudio, ya sea de investigación básica o de otros diseños, que sea consistente, que tenga plausibilidad, que tenga este tipo de latencia. Entonces, son un conjunto de cosas que solo el experto en el tema va a juntar para darle valor a ciertos estudios y decir, este factor
es muy probable que sea causal. Entonces, para que tengan la mente abierta y no llegue otra persona y le dice, no, es que es retrospectivo, no puedes decir que sea causal. Exacto. Y algo que también me gustaría añadir es que dentro de lo que se puede hacer aquí en el instituto, y es muy interesante llevarlo a la práctica, vamos a pensar que tienen un estudio donde evaluaron una serie de casos, ¿no? 15 pacientes que tienen una enfermedad rara, ¿no? O que tienen un procedimiento que poco es implementado, ¿no? Voy a tomar el ejemplo de la intervención como para que vean cómo pueden pasar de una serie de casos a un estudio transversal a un estudio de casos y controles. Ustedes ya tienen, por ejemplo, pacientes que se les hizo una intervención. Vamos a pensar en un ejemplo clásico, ¿no? Intervención percutánea versus bypass, ¿no? Eso ya se sabe, ¿no? Que probablemente les vaya igual a los dos, ¿no? Pero hace algunos 10 años probablemente no se sabía. El bypass, la intervención percutánea en algún momento fue una intervención novedosa, ¿no? No sé si tenga más de 20, 15 años, ¿no? Pero es un ejemplo que ahorita quiero poner a colación. Tienen los primeros 20 casos en el instituto que se les hizo intervención percutánea. Alguien podría decir, pues públicalo como una serie de casos, ¿no? Públicalo como la experiencia unicéntrica que se tiene con esos pacientes con bypass, ¿no? Perdón, con intervención percutánea. Y alguien les podría decir, pues es que yo sé que se puede hacer un estudio de casos y controles. Entonces, ¿qué tal si agarramos a 15 personas y si puede más personas que no se les haya aplicado el bypass? Vamos a pensar en personas que se les hizo el graft, ¿no? Bueno, comparas aquí ¿cómo se llama? La intervención percutánea, lo comparas con la gente que se les hizo el graft. Y alguien te va a decir, pues es que hemos hecho montones de esos procedimientos, tenemos ahí 500 pacientes, yo tengo una base de 500 personas con esa intervención. Entonces, ahí puedes pasar de alguien que ya tienes categorizado que tiene el bypass, pero la intervención percutánea, puedes agarrar de ese pool de personas que ya tienen el bypass, o sea, de esos 500 personas que ya tienen esa intervención, y los puedes parear. Y en automático ya tienes un estudio de casos y controles. Entonces ahí, o sea, lo que quiero que entiendan es que no necesariamente está restringido a que sea un casos y controles desde cero. O sea, con la información que ya tienen, pueden pasar a este tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? De pronto cuando empieza la experiencia en algún procedimiento novedoso, como en el caso con nosotros, con angioplastía pulmonar cúmbano, que es, si bien ya tiene 10 años de descripción en el mundo que se hace y que se ha demostrado que esa intervención de angioplastía en las arterias pulmonares funciona muy bien en pacientes con trombos crónicos, nuestra experiencia como centro y como país, pues es la primera, llevamos 35 procedimientos, 17 pacientes, y que de pronto en ese valor de iniciar un programa, se nos hace un poco decir cómo vamos a publicar o sacar algo que sean 17 casos, exacto, de tantos procedimientos, cuando afuera reportan, no sé, 500 procedimientos. Exacto, ¿no? ¿Cómo podríamos dar ese valor justamente a que es algo nuevo en el país? Que tenemos un número reducido como para poder tener pues una ventaja de hacer evidente pues este procedimiento, ¿no? Ahí el consejo que yo les daría es, si ya se viene practicando una técnica o una intervención de manera habitual en el instituto y que tienen montones de pacientes que se les ha aplicado eso a lo largo de la historia del instituto, pues lo ideal es que se piense en hacer un pareo. O sea, de esos 17 casos que tienen una intervención nueva, hay que buscar parear con el pool de pacientes, pero que cumplan con ciertas características, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante con una técnica que se llama Propensity Match Scoring, que puedes hacer un pareo estadístico basado en ciertas características para evitar confusores, ¿no? Por ejemplo, parear por edad, sexo, IMC, antecedentes de comorbilidades, ¿no? Lo importante es tener bien claro aquí nuestra enfermedad que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una opción para pasar de una serie de casos, un estudio transversal, a un estudio como de este tipo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si alguien muy listo dice, bueno, ya tengo mi estudio transversal, ya tengo un estudio de casos y controles, ya tengo una muestra que evalué en el 2022, vamos a ver cómo se comportan, ni siquiera en un año, vamos a ver cómo se comportan en el egreso a su siguiente consulta.
Entonces ahí en automático se vuelve una corte, ¿no? Imagínense que yo ahorita estoy evaluando a un paciente, ¿no? Antes de la cirugía, le mido todo lo que yo quiera, ecocardiografía, cateterismo y todo. Y después de la cirugía le hago una segunda medición al mismo paciente. Entonces estoy haciendo una corte. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que define a la corte es el seguimiento, ¿no? Que yo tengo una evaluación antes y después. Entonces, una corte, de manera muy general, es un estudio longitudinal, que habitualmente son estudios prospectivos, ¿no? O sea, que yo voy a seguir en el tiempo, ¿no? La palabra corte, lo que busca, los estudios de corte lo que buscan es evaluar incidencias de enfermedades en grupos que se expusieron a mi fenómeno o a mi intervención y gente que no se expuso a mi fenómeno que estoy estudiando, ¿no? La palabra corte deriva de, la palabra, o de un grupo de personas más bien, que están siguiendo como marcha, o sea, como en fila, hacia un rumbo, ¿no? O sea, ese es un grupo de soldaditos que va hacia un rumbo en específico. Entonces, la palabra corte, lo que quiere decir es seguimiento, ¿va? Lo que va a dar la clave o el pie a que tú hagas un estudio de corte es que tú hagas una evaluación antes o en este momento y lo sigas en el futuro, ¿va? Entonces, los estudios de corte, lo que yo busco va a depender mucho de cuál va a ser mi intervención, ¿no? De lo que compone el componente de la pregunta pico y la letra I. Pueden ser exposiciones raras, por ejemplo, esta enfermedad que nos menciona, exposiciones a dosis excesivas, ¿no? Por ejemplo, cuando las dosis de un fármaco se ven acumuladas y yo quiero ver si eso en algún punto causa algún desenlace. O grupos ocupacionales, por ejemplo, si yo quisiera evaluar a los médicos del instituto y los quiero ver cómo, si los médicos del instituto tienen mayor riesgo a cáncer, ¿no? Pensando en que se exponen a mayor radiación, pues entonces aquí yo voy a seguir a los médicos por 10 años, ¿no? Categorías de profesiones, cortes geográficas, que esto es habitualmente algo muy interesante en estudios epidemiológicos, ¿no? Habitualmente, esto no se aplica tanto en un aspecto clínico, pero ¿qué pasa si yo quiero seguir a la gente de la delegación Tlalpan, ¿no? Pensando en que la delegación Tlalpan tiene pues ciertas características que los hacen vulnerables a presentar un fenómeno, ¿no? O a la gente de la Ciudad de México, pensando en que la gente de la Ciudad de México tiene mayor exposición a contaminantes, a estresores ambientales, etc. Y yo quiero ver cómo se comportan en el tiempo. Entonces aquí hay algunas cortes muy famosas que de seguro ya han escuchado. Está la corte de las enfermeras, que creo que fue de las primeras que se hizo. Está la corte de Framingham, que pues bueno, si no han vivido abajo de una tierra probablemente lo hayan conocido. Y el estudio Mesa, que también es una corte de latinos que están en la frontera con México. Entonces, ya sabemos que la corte lo define el seguimiento, ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo yo hago el seguimiento? ¿Puedo hacer yo el seguimiento con estudios que ya pasaron o estudios que ya pasaron en el archivo y que están almacenados en algún lado? La respuesta es que sí. Entonces, yo estoy parado en este punto, ¿no? Yo estoy en este punto, en esta clase, y yo quiero hacer una corte. ¿Cómo lo hago? Lo habitual es, bueno, vamos a medir a una población, a una cantidad de personas. Voy a hacerles una evaluación en este momento, ¿no? Precirugía, preintervención, en la consulta del 2022, y voy a ver cómo se comportan en el futuro, después de la cirugía, al egreso, al mes del egreso, en un año, ¿no? Entonces eso ya en automático es una corte prospectiva, ¿no? Si mi punto de estudio empezó en este punto del tiempo y yo lo voy a evaluar en el futuro, por más pequeño que sea el tiempo, si yo hago una segunda medición, ya es prospectivo. Bueno, ¿qué pasa cuando la exposición, cuando todo ya pasó, ¿no? Por ejemplo, en los expedientes. Vamos a pensar en esta intervención, ¿no? Que nos hizo la doctora. ¿Cómo se llama el procedimiento? Angioplastia pulmonar con varón. Probablemente esos pacientes ya los vieron y los siguen en consulta, ¿no? Entonces ya se les hizo una intervención y están siguiéndose en consulta. Voy a evaluarlos antes de la cirugía, ¿no? Vamos a ver cómo les fue antes de la cirugía. Voy a ver cómo les fue al egreso, ¿no? O sea, yo hago una evaluación antes y una evaluación después. O vamos a pensar, yo junto características de aquí en el hospital. ¿Cómo les fue en su operación en el año 2015, 2016, 2017, etc., etc.?
yo me voy a seguirlos a su última consulta. Voy a ver cómo se comportaron en su última consulta de seguimiento. Y si se dan cuenta, esa información ya está en el expediente. O sea, ustedes no hicieron ninguna medición extra. Toda esa información ya se encuentra en algún punto almacenada, en los archivos, en alguna base, etc. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que pueden ustedes hacer cortes ya con información que ya está capturada en algún lado. Y esas cortes son cortes retrospectivas, ¿no? O sea, cortes que ya toda la información pasó, pero que ustedes están dándole ese seguimiento de cómo se comportaron en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si dentro de este mismo estudio, vamos a pensar, la gente que se sometió a este procedimiento, ¿no? Veo cómo les fue en la cirugía, veo cómo les fue a su primer consulta al egreso, veo cómo les fue en el año 2022. ¿Y qué pasa si yo les quiero hacer una medición el próximo año, en el 2023? Quiero hacerles a esos pacientes, como parte de un protocolo, una intervención por cateterismo, ¿no? Yo hago una tercera medición de pacientes que ya tuvieron una exposición, probablemente ya hayan desarrollado un evento, y si no, yo los voy a seguir y les hago una tercera medición. Entonces, ¿qué pasa si yo ya tengo una corte de pacientes que ya están en algún punto seguidos en el expediente? Yo armo toda esa información y hago un seguimiento de todos esos pacientes y yo decido hacer una nueva medición, ¿no? En este día de hoy. Entonces, ahí es donde da el nombre antispectivo, cuando yo veo el pasado y yo quiero evaluar en el futuro algo. Entonces, con este tipo de estudios se pueden hacer estas bonitas gráficas que muy probablemente ya hayan visto, ¿no? Que son gráficas de Kaplan-Meier. Este es un estudio que evaluó como exposición el tabaquismo pasivo, o sea, la gente que estaba conviviendo cerca de un fumador, y la incidencia de cáncer de pulmón en la corte de mujeres de la que mencioné previamente, ¿no? Como pueden ver, aquí ya se puede ver una incidencia del evento. La gente que está actualmente fumando tiene una menor probabilidad de supervivencia al seguimiento para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, estas gráficas de seguimiento, de supervivencia, o hacer una evaluación de en qué punto la mitad de mi población va a desarrollar mi enfermedad, se pueden hacer con curvas de Kaplan-Meier, y esto nace de un estudio de corte. Entonces, como pueden ver, los estudios de corte son muy útiles, muy informativos, se puede establecer incidencia, y aquí con más solidez metodológica se puede decir que el tabaquismo pasivo está asociado a la incidencia de cáncer. Entonces, la principal ventaja es que es lo más cercano que tenemos a un experimento cuando yo no quiero asignar una intervención, y por obvias razones. O sea, si yo quisiera probar causalidad del tabaquismo con el cáncer, yo no voy a desarrollar un ensayo clínico, o sea, yo no le voy a dar un grupo de pacientes que fumen, ¿no? Es nada ético y pues, es infactible, ¿no? Entonces, esto es lo más cercano que tenemos para evaluar intervenciones que puedan llegar a resultar peligrosas o que no se puedan dar por cuestiones éticas, ¿no? La relación causa-efecto es verificable y se puede estimar incidencias, ¿no? Que eso es lo más útil dentro de epidemiología clínica, estimar. Son eficientes para poder evaluar exposiciones poco frecuentes, por ejemplo, el de la intervención que me mencionó, doctora, y se pueden estudiar varios desenlaces a la vez. Vamos a pensar que yo quiero ver que la gente que yo le hice una intervención, ¿no? Con este nuevo procedimiento no se muere a los 5 años de seguimiento, ¿no? Y evalúa el seguimiento de todos los expedientes que han tenido 5 años de seguimiento en mi hospital, ¿no? Entonces, aquí yo lo que busco también es evaluar como desenlaces secundarios, por ejemplo, incidencia de eventos cardiovasculares, incidencia de oclusión o de reintervención. O sea, se pueden evaluar muchos desenlaces a la vez con la misma corte. Entonces, esto también permite controlar los diversos sesgos que hay en los estudios previos. La principal desventaja es que son difíciles de realizar, tanto en un aspecto logístico, pero también como en un aspecto de la información que tenemos, ¿no? O sea, probablemente de estos 16 pacientes, no sé cuántos, probablemente tengan 5 años de seguimiento, si todos tienen un seguimiento como tal, pero siempre hay pérdidas. 4 años de seguimiento. Vamos a pensar 4 años de seguimiento, ¿no?
Probablemente, digo, no sé si este es el caso, pero probablemente no todos los 16 pacientes sigan actualmente en el instituto. Probablemente alguno se perdió, otro cambió de domicilio. El punto es que usualmente hay pérdidas, ¿no? Usualmente hay información que yo no voy a poder capturar al seguimiento. Por lo mismo, las pérdidas al seguimiento representan un sesgo, ¿no? O sea, aquella gente que no regresó, que no evalué, o que en la segunda evaluación que yo voy a hacer no pude hacer una evaluación de nuevo, eso representa un sesgo, ¿no? Y puede sobreestimar o infraestimar mi intervención o mi exposición que yo estoy evaluando, ¿no? Bueno, esta es una variante de los casos y controles. Son casos y controles anidados en una corte. Y lo que buscamos es que dentro de una corte, pues yo ya sé quién desarrolló la enfermedad, o sea, yo ya tengo mis casos, por lo tanto, yo ya sé quién no desarrolló mi enfermedad, por lo tanto, en ese momento se vuelven controles. Y en este punto, ya los puedo comparar. Al seguimiento, yo ya sé quién tuvo la enfermedad, quién no tuvo mi enfermedad, y aquí yo ya puedo hacer un pareo, ¿no? Con métodos estadísticos. Entonces, este es el resumen de los estudios observacionales, para que se lo lleven a casa. Si yo quisiera evaluar una causa e ir al evento, entonces yo estoy haciendo un estudio de corte. Si yo parto del evento, o sea, de la gente que ya tiene la enfermedad y busco potenciales causales, o sea, esta intervención que me dijo doctora, la enfermedad de esclerosis sistémica, entonces es un estudio de caso y control, siempre y cuando los dos tengan un pareo. Si yo quiero evaluar tanto la exposición y la intervención, la exposición y la enfermedad en el mismo momento, es un estudio transversal. Yo quiero ver cómo les fue en la última consulta a esos pacientes, ¿no? En ese momento es un estudio transversal. Una evaluación de un paciente en un solo momento del tiempo. Independientemente si los pacientes han asistido durante 15 años, 20 años al hospital. Si yo evalué la última consulta o si yo evalué solamente cómo les fue aquí en su periodo hospitalario, es únicamente un estudio transversal. Entonces, esto pues para establecer la temporalidad de los hechos. Y brevemente, no es el tema de estudio, pero es algo que pues uno aspira a hacer como investigador, es hacer estudios experimentales, ¿no? De antemano, y no me dejará mentir la maestra Joa, pues son muy complejos de realizar, costosos y tienen diversas aristas que hay que cubrir, ¿no? Pero lo que ofrece como principal ventaja es que es nuestra mejor manera como investigadores de establecer causalidad de hechos, ¿no? Si yo quiero demostrar que un fármaco tiene una intervención efectiva sobre un desenlace, el mejor modelo que yo puedo elegir o el mejor diseño que yo puedo elegir para demostrarlo es un diseño experimental. Entonces aquí yo controlo todo, o sea, yo controlo quién entra en mi estudio, yo controlo cómo voy a medir mi desenlace, yo controlo cómo voy a evaluar eso. Entonces, es lo mejor que tenemos para evaluar causalidad, ¿no? Dentro de investigación clínica. Y están reservados para preguntas de investigación relativamente maduras, en el sentido de que si yo le voy a asignar una intervención a un paciente, yo tengo que estar segurísimo de que hay un antecedente muy grueso de evidencia que lo pueda respaldar. O sea, que yo pueda decir con seguridad, a este paciente le voy a asignar una intervención por esta cantidad de estudios que hay y por la evidencia que hay detrás de ello. Entonces yo solo vengo aquí a confirmarlo, ¿va? Entonces los diseños experimentales se pueden hacer en animales, en células, que habitualmente, pues, al menos en la parte de investigación clínica, pues no son tan... no ha habido tanta tal vez como experiencia tal vez en trabajar con animales o in vitro dentro de un clínico, ¿no? Pero sepan que se pueden hacer. Ensayos clínicos controlados en pacientes y en intervenciones comunitarias, que estos dos sí se pueden realizar desde un punto de vista clínico, ¿no? Estos dos probablemente son, más bien son catalogados estudios translacionales, ¿no? Donde yo ya tengo una intervención que yo ya sé que voy a evaluar. Y este tipo de estudios se hacen habitualmente para evaluar la fisiopatología de cómo se da la enfermedad, pero de cómo se da el fenómeno dentro de la intervención, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan de un diseño experimental, y esto es a grosso modo, o sea, como para que entiendan el concepto, yo tengo a una enfermedad o una población de estudio, una población con una enfermedad de estudio, ¿no? De esos yo voy a seleccionar quién entra a mi estudio, ¿no? Yo voy a seleccionar bajo ciertos criterios muy rigurosos quién va a entrar a mi estudio. Y de esos yo voy a decidir si
esta población yo le voy a asignar la intervención o lo voy a catalogar dentro del grupo control, no asignarle la intervención, ¿no? Y aquí es donde se puede dar la aleatorización, o sea que yo dirigidamente diga, dentro de este grupo de pacientes yo ya sé que a estos voy a dar la intervención y a estos no, o lo otro es que se dé al azar, o sea que yo diga, voy a tirar un dado, voy a hacer números aleatorios, voy a asignarlos en bloque. Hay muchas formas de aleatorizar, pero que finalmente no recaiga en la decisión de uno, que yo le asigne la intervención o al grupo control, ¿va? ¿Cuál es la principal ventaja de un estudio experimental? Pues bueno, creo que está de más decirlo. Es lo más, de hecho es el único experimento que se puede hacer en humanos que me permite establecer causalidad. Y es lo mejor que tenemos para establecer una causalidad y por ende ofrece un nivel de evidencia superior, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Pues creo que a veces son muchas y por lo mismo nos desanimamos, ¿no? Son costosos de hacer, tienen diversas implicaciones éticas, logísticas, están reservados para preguntas muy selectas. Habitualmente hay muchas dudas sobre el tratamiento o la mejor alternativa del tratamiento cuando se trata de un grupo control, ¿no? O sea, ¿qué es lo que definimos como placebo, ¿no? Habitualmente la validez externa puede llegar a ser controversial, pensando en que si yo hago un ensayo clínico en el hospital y todo lo hago bien, ¿qué tanto de esa evidencia que yo genere en el hospital pueda ser transmitible, por ejemplo, a otros países, ¿no? Y pues la generalización de los resultados suele ser visto como un punto de quiebre, ¿no? O sea, ¿qué tanto de lo que yo pueda hacer en este instituto pueda aplicar a Estados Unidos, a Latinoamérica, a Europa, ¿no? A pesar de que yo haga un buen estudio con validez interna, ¿qué tanto de la validez externa se puede externar, ¿no? Por eso están muy cotizados y son muy valiosos los estudios multicéntricos, ¿no? Porque esto ya te permite sobrellevar ese punto. Bueno, vamos a dar un resumen de todo lo que vimos en esta clase y si algo se tiene que llevar de esta clase es lo siguiente, ¿va? Ya que tengo mi pregunta de investigación, ¿cuáles son los pasos a seguir para tener un diseño? Bueno, lo más importante, y retomando la clase pasada, seleccionar el área de conocimiento que deseo evaluar. Dijimos que hay varias áreas de conocimiento: diagnóstico, factores, etiología, costos, manejo, etc., ¿no? Lo segundo, y vuelvo a la clase pasada, generar una pregunta pico, ¿no? La pregunta pico es la base de la pirámide. Entonces, si yo ya sé que quiero explorar, o más bien ya sé qué área del conocimiento quiero explorar, lo siguiente es hacer una pregunta pico bien consolidada. El tercero es, dentro de mi pregunta pico, yo voy a seleccionar, lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, cuáles son los tips para recomendar diseños de estudio, pero seleccionar un diseño de estudio que priorice la jerarquía de evidencia. Vamos a ver más adelante a qué me refiero. Pero este es el tercer paso. Ya que tengo mi pregunta pico, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué diseño se puede adaptar mejor? Y sobre todo, ¿qué estudio me ofrece el mayor nivel de evidencia posible? El cuarto, evaluar la factibilidad del estudio. Si yo quiero hacer un ensayo clínico aleatorizado, pero por costos, porque no tengo el financiamiento, la logística o etc., probablemente pueda desescalar a un diseño con menor nivel de evidencia, pero que aún así me permita contestar mi pregunta, ¿no? Si la factibilidad no está cubierta, entonces se tiene que replantear el diseño, ¿va? Y lo último, planificar cómo voy a evaluar las variables dentro de ese diseño. Ya que tengo mi diseño, o sea, vamos a pensar, quiero hacer un estudio de corte, ¿no? Quiero hacer un estudio transversal, quiero hacer un ensayo clínico aleatorizado. ¿Qué quiero medir? Es el siguiente punto. Ya que tengo el diseño bien claro en mi cabeza y qué es lo que quiero hacer dentro de este estudio y cómo lo voy a hacer, el quinto rubro es qué voy a medir dentro de ese estudio, ¿va? Esto es como lo último que se tiene que planificar ya antes de ver lo del análisis estadístico. Por eso vimos esta clase. Porque ya que se tiene bien claro la pregunta, el diseño y el siguiente punto que vamos a ver la siguiente clase, cómo medir las cosas, ya puedo aventarme al siguiente punto, que es cómo voy a analizar eso, ¿no? Entonces, algo que me surge en la mente es, bueno,
de todos estos diseños que vimos y que pues probablemente ya sé las ventajas, desventajas y limitantes y que probablemente ya sabía eso antes de esta clase, bueno, un tip que les doy es esta tabla. Ya. Este es qué se puede hacer con cada uno de los diseños de estudio, ¿no? Desde el punto de vista estadístico. Si yo tengo un estudio ecológico, pues yo puedo estimar prevalencias, incidencias, series de tiempo, análisis espaciales. Si yo tengo estudios transversales y casos y controles, yo puedo hacer estimación de prevalencias, tablas cruzadas, correlaciones, asociaciones lineales, asociaciones con regresión logística y Poisson. Entonces, todo lo que se puede hacer desde el punto de vista estadístico. Y si yo tengo una corte, pues yo puedo estimar incidencias sobre vida, analizar riesgos con modelos de Cox y Fine and Gray y hacer score de riesgo, ¿no? Como por ejemplo el score el de Framingham, para evaluar este riesgo cardiovascular, nació el score de Framingham, ¿no? Sí, ¿no? Es el score de Framingham o el score del Euroscore, todos nacieron de un estudio de corte. Por ejemplo, nosotros para HP los scores son de estratificaciones de riesgo por una corte que se hizo en pacientes con hipertensión pulmonar y se evaluó qué variables se asociaban con mayor mortalidad. Y justamente este tipo de scores nacieron de una corte, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una corte, pueden hacer un score de riesgo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante como un tema selecto si quieren, pero sepan que existe. Y un ensayo clínico aleatorizado, pues se puede hacer un modelo de efectos mixtos para evaluar la eficacia de una intervención. Bueno, la diapositiva que quería que apareciera y que pues creo que la intercambié es esta. Bueno, ya sé que quiero hacer un estudio de terapia de intervención o de prevención, ¿no? ¿Cuál es el mejor estudio para resolver ese tipo de preguntas? Pues lo ideal es un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Pero ¿qué tal si por factibilidad, diseño, costos, lo que yo quiera, no puedo hacer un ECA? Yo puedo hacer una corte, ¿no? Y si no puedo hacer una corte, un estudio de casos y controles. Y si no puedo hacer un estudio de casos y controles, finalmente un reporte de casos, ¿no? Pensemos en factores de riesgo, manifestaciones clínicas o pronósticos, pensando en que la enfermedad por tejido conectivo, ¿no?, causa hipertensión pulmonar. Lo ideal es hacer una corte. Vamos a pensar que por por factibilidad, porque no contamos con información, no se puede hacer corte. Un estudio de casos y controles, si no se puede porque no hay controles, un estudio transversal, y si no hay una suficiente, reporte de casos, ¿no? Un estudio diagnóstico, ver si por ejemplo el ultrasonido, el focus el ultrasonido chiquito, es mejor que por ejemplo el ultrasonido, ¿no?, el convencional. Lo ideal es hacer una comparación prospectiva ciega con un estándar de oro. O sea, gente que yo voy a diagnosticar con un método y yo también le voy a aplicar ese método, pero que la persona que está diagnosticando no sepa qué grupo de enfermos es, ¿no? Y si no se puede, pues un estudio transversal. Un estudio de etiología, que habitualmente son estos estudios para establecer incidencias, ¿no? Entonces yo puedo establecer una corte, un estudio transversal, un estudio ecológico y al final un reporte de casos. Y pues un estudio de costos, pues lo ideal es hacer un análisis económico, ¿no? Que probablemente estos no se usen mucho, tal vez en investigación clínica, porque no estamos tal vez tan acostumbrados a hacer este tipo de estudios, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy con esta tabla? Que habitualmente cuando pues tenemos una base de datos, cuando yo tengo un área de interés, una enfermedad, qué sé yo, lo más sencillo y lo que a veces viene a nuestra mente y lo que a veces llega mucho a nuestra oficina se quedan en esto, en reporte de casos o en el estudio transversal. O sea, habitualmente se quedan en eso, ¿no? O sea, dicen, bueno, ya tengo una serie de pacientes, ¿no? 200 pacientes. Quiero hacer un estudio transversal. Pero si se dan cuenta, si hay factibilidad y si se puede, y diseñándolo con cautela, se puede escalar a un estudio de casos y controles o una corte. Lo ideal es que piensen siempre en eso, ¿no? O sea, ver cómo se puede desarrollar una corte, ver cómo se puede desarrollar, en el mejor de los casos, un caso y controles, un ensayo clínico, ¿no? No siempre, o no pensar que de abajo, o sea, es como el inicio, ¿no? O sea, pensar siempre cómo se puede iniciar de acá y si no se puede, ir viendo cómo lo puedo bajar, en caso de que no se pueda hacer el estudio de arriba, ¿no? Bueno, algunas preguntas que llegan a la base y que probablemente les surgen en esta clase. Ya tengo una base de datos, ¿no? Ya hice una base, puse a
los residentes, a los pasantes, yo tengo una base de 1000 pacientes, ¿no? 10,000 pacientes, N cantidad de sujetos, ¿no? ¿Se puede realizar algún diseño? La respuesta es que sí. Todas las preguntas pico son susceptibles a que se acompañen de un diseño, ¿no? Se debe definir qué área de conocimiento buscan explorar. Eso es lo primero, ¿no? Por eso empecé con la lámina anterior. ¿Qué es lo que quieren explorar? Etiología, diagnóstico, factores de riesgo, quieren evaluar una intervención, ¿no? Eso es lo primero que tienen que explorar. Y ya después, ya que tengan qué área de conocimiento, vean qué tipo de estudio se puede realizar. ¿Mi diseño puede subir de categoría? Sí. O sea, ya tengo mi reporte de casos, ¿no? Y yo ya estoy bien mentalizado que va a ser un reporte de casos y que va a acabar, espero no hay sentimientos, pero ya va a acabar en archivos, ¿no? En una revista no indexada, ¿no? Y ya el doctor, no sé qué, me dijo que eso solo da para un reporte de casos. Pues no. Los diseños suelen o tienen una alta probabilidad de subir de categoría, a menos de que de verdad, o sea, solo tengas 15 pacientes y que nadie haya evaluado más información y que solo tengas esa base y que de verdad no tengas forma de evaluar más pacientes, entonces sí, ¿no? Pero de lo contrario, lo habitual es que se recomiende que subas de categoría, ¿no? Hacer un estudio transversal, un estudio de casos y controles, si se puede, una corte. Entonces se recomienda tener el mayor nivel de evidencia sin comprometer la factibilidad del estudio. O sea, si yo para hacer una corte tengo que irme al expediente durante 5 años para ver cómo se comportó mi población, pues ahí se compromete la factibilidad, ¿no? Caso de ser necesario, evaluar la posibilidad de recolectar más información para nivelar el diseño, ¿no? O sea, no porque no tengan las cosas medidas no significa que sea una alternativa o sea un criterio absoluto para decir que no. Si ya tienes 15 pacientes, ¿qué tanto costaría? Pues que los nivelaras con otros 30 pacientes, ¿no? Que no tengan ni intervención. Ustedes me dirán si, pues bueno, 30 pacientes son difíciles de colectar en el expediente, pero bueno, eso ya es una cuestión de factibilidad. Y esto último, ¿es posible hacer un pareamiento sin reclutar nuevos pacientes? Sí. Si yo tengo una base de datos con pacientes, vamos a pensar 1000 pacientes, y de esos 300 tienen mi intervención o mi exposición a evaluar, es posible hacer un diseño casos y controles y en el mejor de los casos una corte en el cual yo busque parear con un método estadístico. El método estadístico se llama Propensity Score Match. Es una técnica que permite seleccionar de un pool de pacientes una pareja con una característica que yo define, ¿no? Considerar que esto no aplica para todas las áreas del conocimiento, o sea, esto solo puede aplicar para, por ejemplo, terapia e intervención, factores de riesgo, etiología, que, bueno, eso es comentario mío, pero que es el 80%, creo que de los estudios que habitualmente se hacen aquí en el hospital, ¿no? Entonces, sepan que existe este método y lo que se busca es, tengo una base de datos, ¿no? Y de esa base de datos yo quiero juntar parejitas, ¿no? Parejitas que se parezcan en edad, sexo, IMC, ¿no? Comorbilidades, función ventricular, o sea, características que puedan sesgar mi desenlace. Y en lugar de tener ya una población que probablemente presente muchos sesgos confusores, yo ya tengo una población pareada para evaluar cómo es el efecto de mi exposición o de mi intervención sobre un desenlace. Voy a hacer un comentario. ¿Saben cuál es el sesgo de información? Bueno, son todos esos errores que se introducen a la hora de hacer la medición de la variable independiente, de los eventos o de otras variables. Entonces, estos errores se van a presentar de manera diferencial en los grupos a comparar. Es un sesgo muy común. Entonces, esta herramienta es a lo que ayuda a ser comparables a los grupos de comparación de acuerdo a esas variables que a lo mejor confusoras o a los métodos que se están viendo. Justo, o sea, lo que se busca es asimilar lo que más se pueda a un diseño experimental, o sea, donde lo único que varíe es la intervención o la exposición que uno busca, ¿no? Eliminar confusores como edad, sexo y que probablemente un modelo de regresión no baste, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, son ejemplos de estudios que han utilizado este método de Propensity Score Matching para evaluar desenlaces que probablemente
haya necesitado o que alguien diga de primera instancia, es que eso solo se puede evaluar en un ensayo clínico aleatorizado. Pues no. Vean, comparación de terapia de anticoagulación oral contra terapia antiplaquetaria para ver after left atrial appendage closure with esta técnica, ¿no? O sea, probablemente alguien diga, yo tengo que diseñar un ensayo clínico aleatorizado donde a un grupo le doy un anticoagulante con un antiplaquetario, ¿no? Pero vean, esto nació de una base de datos que ya se tenía en un contexto hospitalario donde hay un grupo de pacientes que se le dio terapia anticoagulante y se parió con gente que se le dio terapia antiplaquetaria, ¿no? Entonces vean cómo esto es un ejemplo muy flexible de que con la información que ustedes ya tienen en consulta o en sus bases de datos pueden hacer un diseño pareado, ya sea casos y controles o una corte. Este otro, mitral valve transcatheter edge-to-edge repair using Mitra Clip or Pascal. Igual, son dos técnicas que se hicieron en un centro o en varios centros y lo que se buscó es parear gente que se les aplicó Mitra Clip y Pascal, ¿no? Con esta técnica que se llama Propensity Score Match. Entonces, lo que quiero que, y aparte este está publicado en el JACC Cardiovascular Intervention, los dos están publicados en el JACC Cardiovascular Intervention, ¿no? Lo que quiero que entiendan es que no necesariamente para hacer un estudio pareado, un estudio de casos y controles con una corte, es necesario diseñarla desde cero. Ustedes con sus datos ya la pueden hacer, solo es cuestión de ir buscando la forma de cómo hacerlo. Bueno, quiero acabar la clase con esta frase de Carl Sagan que dice: the absence of evidence is not the evidence of absence. Si no hay estudios que lo demuestren, que lo confirmen, o que no se haya hecho un estudio que demuestre algo, no significa que ese fenómeno no se dé. Bueno, entonces acabamos parar la grabación. Ayuda. Aquí como paro. Bueno, en lo mientras, preguntas o comentarios. Sí, por ejemplo, en relación a la pregunta del ejercicio previo, Ajá. de la clase pasada, de una intervención que cuando sería un estudio, un ensayo que sería el uso de la digoxina, que es una intervención de un fármaco, Ajá. en dos grupos de pacientes. Ajá. Una